como ustedes saben, estoy grabando las clases, pero durante el fin de semana voy a hacer así como todo lo que es la conexión, los links, para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Ya que obviamente ese es el objetivo de la clase, que ustedes los puedan ver si es que lo necesitan o las personas que no se pudieron conectar puedan ver la clase después, ¿ya? Ya, entonces habíamos quedado en que hoy día íbamos a revisar este ítem de acá, porque habíamos visto el día miércoles el interés compuesto, ya como una de las aplicaciones de la función potencia, ¿ya? Recordando que se da de esta manera en el caso de las funciones potencia, ¿ya? Recuerden que A es el parámetro, estoy proyectando, ¿cierto? ¿O no? Sí. Recordando que A es el parámetro, ¿cierto? Es la cantidad inicial, el capital inicial, ¿ya? Y entre paréntesis colocamos una más X, donde X era la tasa de interés, ¿se acuerdan? Y T era el periodo de tiempo. Bueno, aquí en la tasa de interés compuesto anual, cuando le ponen el apellido anual, estamos refiriéndonos netamente a lo que es al año. Pero deben entender que en los problemas pueden aparecer distintos tipos de periodos. Puede ser trimestral, bimestral, semestral. Y dependiendo de eso es el periodo. Pero el periodo siempre va a ser de 1 hasta el infinito, ¿ya? Así que en ese sentido no hay como gran diferencia. Va más que nada en la respuesta y en cómo ustedes lo van a responder. Bueno, aquí como dice interés compuesto anual, obviamente el periodo es año, ¿cierto? Y dice que Patricia invirtió 6.000 a una tasa de interés compuesto anual durante 4 años. Determina el capital final considerando la tasa de interés en cada caso. ¿Ya? Entonces, en este caso, el interés, bueno, tenemos que determinar el capital final, siendo que nos dan la tasa de interés, y la tasa de interés la reemplazábamos en X, ¿cierto? Así que va a ser X el que va a ir cambiando, ¿cierto? En cada uno de los ejercicios. Acá A vendría siendo 6.000, que es el capital inicial, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, f de x, capital inicial, habíamos dicho que eran 6.000, ¿verdad? Y el primer ejercicio me dice que la tasa de interés es 0,01, ¿ya? Entonces vamos al 0,01. Entonces esto es 1 más 0,01 y todo eso elevado al periodo de, ¿cuántos años eran? 4 años. Así nos quedaría entonces al reemplazar los valores del ejercicio. Bien, vamos desarrollando esto entonces. Lo que me quedaría f de, y en este caso la tasa de interés es 0,01, por lo tanto acá en vez de colocar x debimos haber colocado 0,01. Entonces 0,01 me quedaría aquí 6.000 por, y aquí 1 más 0,01 es 1,01, ¿cierto? Y eso elevado a 4. A 4. Entonces aquí nos vamos a la calculadora. Claramente si por ejemplo la prueba de transición a la educación superior, la PTU ahora, nos saliera algo así, claramente lo vamos a tener que hacer a mano, pero siempre esos tipos de ejercicios son de tal manera que uno los puede hacer a mano, ¿ya? O sea, digamos que son como más sencillos siempre. Entonces, 1,01
lo tenemos que elevar a 4. Y me da todo eso que está ahí. Así que inmediatamente lo vamos a multiplicar por 6.000. Me da 6.243,62. Vamos a dejarlo en 6.200, o sea, 6.243. Perdón. 6.243. Ay, no, me carga esta resfriada. 6.243. Quiere decir que Patricia, en 4 años, con una tasa de 0,01 de interés, aplicando el interés compuesto anual, al depositar 6.000 pesos, después de 4 años tiene de ganancia 243 pesos. O sea, se va a volver millonaria. Ya. Entonces, ese era el primer ejercicio. Siguiendo con los otros, tenemos otros interés compuestos, 0,02, 0,06, 0,08. Vamos a hacerlo más rápido, acá, donde sabemos que es 6.000 por 1,0 y el ejercicio elevado a 4, ¿cierto? Entonces en este caso sería 1,02 elevado a 4. Siempre va a estar elevado a 4. Y eso lo tengo que multiplicar por 6.000. Y ahí tengo una mayor ganancia. 6.294. ¿Ya? Más que la de antes. Vamos a ir anotando igual aquí los resultados. Vamos a colocar acá f de 0,02. Me da de resultado 6.494. 424. Ya. Eso me da en ese ejercicio. En el otro ejercicio, que tengo 0,06, si tengo mayor interés, perdón, debería ser mayor la ganancia, ¿verdad? Así que vamos a ver. Tenemos 1,06 elevado a 4 y eso lo multiplicamos por 6.000. 7.574, claramente. Entonces colocamos aquí f de 0,06 va a ser igual a 7.574. 7.574, ¿cierto? El siguiente dice 0,08. Bien, entonces 1,08 lo elevamos a 4 y esto lo multiplicamos por 6.000, 8.162. Entonces tenemos 8.162 como resultado de f de 0,08. En el siguiente tenemos 9%, está expresado en porcentaje, pero nosotros sabemos que cuando queremos una tasa de interés expresada por porcentaje, tenemos que dividirla en 100, ¿cierto? Y ahí tenemos el decimal. Así que eso le vamos a sumar 1, 1,09, y eso lo vamos a elevar a 4 y luego lo multiplicamos por 6.000. 8.469. Ya, entonces tenemos acá 8.469 como resultado de f de 0,09, ¿cierto? Y nos queda el último, que sería 12%. En el 12% tenemos 12 dividido 100, 0,12, a eso le sumo 1 y luego lo elevo
a 4 y luego lo multiplico por 6.000, ¿cierto? 9.441. Así que tenemos aquí 9.441 como resultado de f de 0,12. Listo. Ahí tenemos todos los resultados. Todas esas tasas de interés, ¿cierto? Al aplicarlo a la fórmula tal como está aquí arriba, como lo hicimos en el primer ejercicio, se aplicó de la misma manera para los demás, lo que nos dio esas tasas de interés. Claramente, como algo obvio también, mientras mayor la tasa de interés, va mayor la ganancia. Claro que podemos ver acá que no es así como, wow, tanta ganancia, pero por lo menos algo se gana. Y es algo que se gana sin hacer ningún esfuerzo, que solamente tener el dinero en el banco, nada más. Un interés que me genera solo el banco. Bien, chiquillos, la resolución de ese ejercicio se entendió. Voy a esperar a que me confirme. Ya, perfecto. Me están, ojalá que solamente estén viendo la pantalla y no el video de mi cara porque estoy muy enferma todavía. Bien, entonces acá después siguen apareciendo ejercicios de resoluciones de problemas, pero ya vamos a comenzar con la unidad 2, que va a tratar de estadística. Vamos a necesitar estadística. Así que tuve que hacer ese cambio porque la verdad es que estadística se supone que se ve a final de año, pero como no tengo la certeza de un final de año, así que voy a tener que verlo ahora porque esta materia es muy importante para futuro. Estamos hablando para tesis, análisis de encuestas que hagan, ya sea en sus trabajos o el manejo del Excel, para poder tomar decisiones. Todas esas cosas necesitan de esto. Así que tuve que hacer ese cambio y como hoy día es taller de razonamiento y la próxima semana comenzamos con la unidad 2, entonces para retroalimentar los contenidos vamos a ver en taller de razonamiento el capítulo 26 de este libro que nosotros trabajamos de Piensa Combinacional, que se llama Estadística. Ya. Bueno, lo que a mí me interesa que veamos de acá, chiquillos, es netamente lo que es medidas de dispersión. Pero igual vamos a ir viendo de a poquito las cosas que dicen acá, ya como si esto fueran igual una diapositiva, porque en verdad es necesario que ustedes tengan absolutamente todos estos conceptos muy claros al momento de la clase que vamos a hacer el día cuando nos toca, el lunes. El lunes. Ay, bueno, tener igual la materia fresquita, así que va a ser bueno. Quiero ver quiénes están conectados. Ya. Bueno, la estadística descriptiva, una rama de las matemáticas. Bueno, estuvo en discusión por algunos expertos por ahí hace unos años atrás de que era al revés, de que la estadística descriptiva no era rama de la matemática, sino que la matemática era una rama de la estadística, porque es una materia tan densa, tan importante, que era como al revés, ¿ya? Pero bueno, eso no nos interesan los conceptos de población, el conjunto de individuos o elementos, ¿ya? Que poseen alguna variable o cualitativa o cuantitativa, como dice acá. Y una encuesta, ¿cierto? Es como la forma de que nosotros recabamos la información, obtenemos la información para luego ser tratada y tabulada. Ya pueden ser opiniones, características, mediciones, y de ahí de eso va a depender si acaso sea cualitativo o cuantitativo. Lo cualitativo y cuantitativo es tan importante que lo tengan claro
que voy a preguntar, voy a hacer preguntas, ya. Nómbrame, por ejemplo, variables cualitativas. Voy a dar un ejemplo, el color de ojos. A ver, dale, ustedes. No sé si se habrá entendido. La idea es que ustedes por aquí, por el chat, den ejemplos de variables cualitativas. Ya, en ese caso tendría que ser alguna característica, Luisana. Por ejemplo, si quieres entrevistar, tendrías que decir si acaso, preguntar si acaso es alumno o no, una cosa así. Claro, en ese caso sería color del pelo. Sí, vos, Sergio, pero estamos hablando de cualidades objetivas, porque para ti algo feo no es lo mismo que para mí algo feo. Por ejemplo, ese cuadro que yo veo atrás, para mí es bonito, pero a lo mejor para ti es feo. Así que tienen que ser cosas objetivas. Ya en ese caso, Sofía, la altura se mide en metros o kilómetros, dependiendo de lo que estás midiendo, y eso sería una variable cuantitativa. Sigan dando ejemplos para yo ir clasificándolos como cualitativo o cuantitativo. Digan cualquier ejemplo, chiquillos, para yo ir corrigiéndolos sobre si son variables cualitativas o cuantitativas. Color favorito, cualitativo. Muy bien. Si usa o no usa lentes, muy bien, eso sería cualitativo. ¿Qué más se les ocurre? Cualitativo, por ejemplo, tenemos si acaso es soltero o es casado. Por ejemplo, cuando se pregunta por si tiene o no tiene esposa o esposo. O, por ejemplo, si acaso, bueno, iba a decir número de hermanos, pero eso sería cuantitativo. Mamadísimo de Virucho. Ya podría decirse así como, pero es que eso también podría ser cuantitativo por el índice de masa corporal y todas esas cosas que se pueden medir en relación a la actividad física. Ya, y las variables cuantitativas entonces, como decían por ahí la Sofía, altura, puede ser los datos, los resultados de la PSU, o puede ser el número de hermanos, el número de hijos, o el número de mochilas, o el número de lo que sea. Estamos hablando de variables cuantitativas, de cantidad, ¿cierto? Y según lo que decíamos, en esta tabulación de datos tenemos las tablas de frecuencia, ¿ya? Que es la que vemos acá, donde el dato vendría siendo X, el dato. La frecuencia vendría siendo la cantidad de veces que se repite el dato. La frecuencia acumulada cuando sumábamos en diagonal, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en este caso tenemos 2, 2 más 3 son 5 y 5 más 5 son 10. La frecuencia relativa es la frecuencia aquí, pero dividida en el total. Y el total lo tenemos en la columna de la frecuencia. Ahí, Luisana, fecha de nacimiento vendría siendo algo cualitativo. Tiene que ver con número, pero no es cantidad, sino que es una fecha, es algo, una cualidad. ¿Ya? Entonces tenemos 2 más 3 más 5 son 10. Quiere decir que son 10 personas las que se encuestaron. Y el 2 se divide por 10, el 3 por 10 y el 5 por 10, lo que me da ese porcentaje. Y luego la frecuencia relativa acumulada es, obviamente, sumar también en diagonal hasta que me dé 100%. ¿Ya? El rango viene siendo la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Por ejemplo, acá tendríamos que hacer la resta de 3 menos 1, que vendría siendo 2. Así que el rango en donde están los datos es 2.
Ahora tenemos también los datos agrupados, que son los intervalos. En los intervalos tenemos, ¿cierto?, el número inferior y el número superior, el extremo inferior y el extremo superior. Como estos, los intervalos, como ya nosotros sabemos que no es un número, sino que un conjunto de números, de todas maneras necesitamos un solo número que represente ese intervalo. Y eso se llama marca de clase. La marca de clase viene siendo el promedio, el número que está al medio, bueno, el promedio del intervalo. Por ejemplo, aquí 0 más 100 dividido 2 es 50. Entonces 50 viene siendo como el número representante de ese intervalo. ¿Ya? Y acá tenemos la frecuencia, ¿cierto? Entonces, finalmente tenemos la marca de clase como promedio. Y eso es muy importante al momento también de calcular, hacer el cálculo de los estadígrafos, ¿ya? Y aquí comenzamos con la medida de tendencia central. Recuerden que la moda es el que más se repite. La mediana es el dato que está al medio, es decir, en el momento en que nos pasamos del 50%, esa es la mediana, por ejemplo, aquí. ¿En qué momento nos pasamos del 50% de la frecuencia relativa acumulada? Aquí, en este caso, el 2 viene siendo exactamente el 50%. La idea es que sea en el momento en el que nos pasamos. Eso quiere decir que, bueno, si ordenamos esto, 1 con el 1, después 2, 2, 2, 3, a ver, lo voy a hacer acá mejor, para que entiendan. Que esa es una duda que siempre se da en todo caso, en el caso de la mediana. Voy a dar vuelta a mi cámara aquí para mostrarles mi cuaderno, ¿ya? Acá. Tenemos entonces en total 10 datos. El 1 se repite 2 veces. 1, 1. El 2 se repite 3 veces. 2, 2, 2. Y el 3 se repite 5 veces. 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos los datos. En total de datos tenemos 10 datos. Si tenemos un número par de datos, quiere decir que al medio nos vamos a encontrar con 2. Claro, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y claro, acá tenemos dos datos que están al medio. ¿Qué hay que hacer con ellos? Sumarlos y dividirlos en 2, lo que me daría 2,5. Por lo tanto, la mediana viene siendo 2,5. En la tablita, entonces, aparece, aquí en el computador, aparece que justo el 50% está en el 2. ¿Qué quiere decir? Cuando acá está justo el 50%, entonces ese 2 con el dato mayor, que en este caso sería el 3, hay que promediarlos. De esa forma se puede ver en la tabla sin tener que hacer esto. Entonces la idea es interpretar todo desde una tabla. Pero hay veces que, por ejemplo, acá no aparece el 50%, sino que se pasa. Por ejemplo, si esto fuera 60%, entonces ahí tendríamos que, ¿cierto?, colocar derechamente que 2 es la mediana. ¿Ya? Bien. Aquí recuerden que estamos como repasándole. Ahí estábamos con la mediana y la media aritmética, que es el promedio, ¿cierto? Ahora ahí tenemos la media aritmética, que es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos, o bien la media aritmética organizada en tablas de frecuencias sería multiplicar cada dato por su frecuencia y luego eso sumarle, dividirlo por el total de la frecuencia, que en este caso sería 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 5, ¿ya? Entonces 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6 y 3 por 5 es 15. Entonces 2 más 6 más 15, ¿cuánto es? 2 más 6 son 8 y 8 más 15 son 23. Y el 23 lo divido en el total de datos, que son 10. Así que me daría 2,3. Esa sería la media aritmética en ese caso de la tabla. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a ir con las preguntas que son tipo PSU, que salieron en la PSU. Entonces dice, el cuadro siguiente muestra el número de artículos vendidos en distintos días de la semana
y uno de sus valores acumulados. Entonces tenemos número de artículos. Ya, por ejemplo, acá se nos presenta una variable cuantitativa, porque esto sería el número de artículos. Los días no vendrían siendo la variable, vendrían siendo el número de artículos. Entonces, el día lunes no sabemos cuánto es. El día martes son 12, el miércoles 8, el jueves 6. Y el total acumulado, recuerden que el total que está aquí, que yo estoy aquí indicando, sumado con el 12 me da 16. Por lo tanto, ¿cuántos artículos vendieron el día lunes? A ver si lo caché. Dado esa información que está en la tabla, muy bien. Acá vendría el 4, porque el 4 más 12 me da 16. Y la primera casilla del acumulado siempre es igual a la primera casilla de la frecuencia, que en este caso sería el número de artículos. Entonces, acá vendría siendo 4. Si tenemos entonces el número de artículos, vamos a poder ir a la pregunta, ¿cuántos artículos se han vendido en total hasta el término del día miércoles? Vamos a tener que sumar hasta el día miércoles, ¿ya? Entonces sería 4 más 12, que son 16, y 16 más 8, que son, exacto, 24. Entonces la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Ya? Bien, esa pregunta la habría podido contestar, habrían tenido un par de puntitos al bolsillo. La información sobre las notas obtenidas por 15 alumnos de un curso está dado en la tabla adjunta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 2/3 de los alumnos obtuvieron notas 4 o 5, 12 alumnos obtuvieron notas inferiores a 6 o 9 alumnos obtuvieron notas iguales o superiores a 5. Ya. Hay que ver entonces, 2/3 de los alumnos obtuvieron notas 4 o 5. Aquí vamos a tener que calcular la frecuencia relativa acumulada. O bien la frecuencia acumulada. A ver si a lo mejor eso solamente nos ayuda. Vamos a hacer los cálculos aquí. Entonces tenemos las notas de 1 a 7, ¿cierto? 4, 5, 6, 7. Número de alumnos, que sería 0, 1, 1, 4, 6, 3 y 0. Ya voy a mostrarle aquí la cámara. Entonces vamos a la frecuencia acumulada, que sería aquí el 0, 0 más, ahí sí. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 4 son 6, 6 más 6 son 12, 12 más 3 son 15 y 15 más 0 son 15. Pregunta, ¿cuál es el total de alumnos entonces del curso o que rindieron la prueba? $15, exactamente. Muy bien. 15 personas. ¿Por qué? Porque aquí finalmente el total me dio 15, ¿cierto? Bien. Ahora dice 2/3 de los alumnos obtuvieron notas 4 o 5. Vamos a ver lo que obtuvieron notas 4 o 5. 4 o 5 son en total 10. Entonces 2/3 de 15, ¿cuánto es 2/3 de 15? Esto lo multiplico por 2, lo que me da 30, y 30 dividido 3 me da 10. Por lo tanto, 2/3 de 15 es 10. Y 4 o 5 lo sumamos y me da 10. Así que la primera afirmación es correcta. Vamos con la segunda afirmación. Vamos a ver si es la E. 12 alumnos obtuvieron notas inferiores a 6. 12 alumnos obtuvieron notas inferiores a 6. Ahí está el acumulativo. Y la 2 es correcta. Y la afirmación 3, 9 alumnos obtuvieron notas iguales o superiores a 5. Iguales o superiores a 5. 6, 7, 8, 9.
Así que la afirmación 3 es correcta. Exactamente, la alternativa correcta es la letra E. ¿Cierto? Ya. Vamos con la siguiente. En la tabla adjunta se muestran las respuestas a una pregunta de una encuesta aplicada a un curso de 45 estudiantes en relación a la expresión. En la asignatura de matemáticas nos dan más tareas que en las otras asignaturas. El porcentaje de estudiantes que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha expresión es aproximadamente y ahí vamos a tener que calcular. Acá tenemos una variable cualitativa. Totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y aquí tenemos la frecuencia. Me están preguntando los estudiantes que estás de acuerdo o totalmente de acuerdo. De acuerdo o totalmente de acuerdo. Primero vamos a ver aquí el total. El total, 7 más 12, 19, más 5 serían 24, más 16 serían 40, y más 5 serían 45. Bueno, acá teníamos que el curso era 45, ya, no me había dado cuenta. Entonces vamos con la frecuencia relativa en estos dos, que sería 9. Entonces, fíjate, si nosotros hacemos la división de 19 dividido en 45, wow, me da eso. Y eso lo multiplicamos por 100 y me da eso. 42,2%, que sería la alternativa A. ¿Se entendió ese ejercicio? El tomar todo eso y dividirlo en 45, multiplicarlo por 100, me daría la respuesta correcta. En este caso, expresada en porcentaje. ¿Ya? Ok. En cierto pueblo se dieron a conocer los resultados de una encuesta aplicada recientemente para sondear las preferencias de la población en las próximas elecciones de alcalde. Dicha encuesta tiene un margen de error del 3% y un alto nivel de confianza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados que salgan pueden estar entre un 3% hacia arriba y hacia abajo en error. ¿Ya? 3% que igual es poquito, y alto nivel de confianza. Los resultados obtenidos, eso del alto nivel de confianza, chiquillos, lo vamos a ver en la materia que corresponde a cuarto medio, ¿ya? Que es la esperanza. Los resultados obtenidos fueron el 15% de los encuestados dice apoyar al candidato A, el 39% dice que apoya al candidato B, el 41% al candidato C y el 5% no apoya a ninguno de los candidatos. Si la población votante del pueblo es de 1000 personas y las elecciones fueron hoy, es correcto afirmar con una mayor probabilidad que el candidato A obtendría 150 votos. Vamos a ver, el candidato A. 15%, el 15% de 1000 es 150. Si lo sacamos acá, el 15% de 1000 sería cierto multiplicar esto, 1000 por 15, y eso dividido en 100. 150. Ya, esa está la correcta. El candidato B obtendría entre 390 y 490 votos. 390, el dato B 390 y 420 votos. P tendría 390. Ya, el candidato B 390, el candidato C 410 votos y el candidato A y el candidato C ganaría la elección. El candidato C 410 votos y la letra E, entre 20 y 80 votantes no se inclinarían por ningún candidato. Veamos.
y el 50% no apoya, o sea, el 5% no apoya a ninguno de los candidatos. Quiere decir que hay 50 que no apoyan a ningún candidato. Pero como nos habían dicho que 3% es el margen de error, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si 5% no apoya a ninguno de los candidatos, quiere decir que son 50 personas de 1000. Pero, como dijimos 3% significan 30 candidatos por arriba o por abajo. Quiere decir que acá dice que son 50 personas, pero pueden ser entre 20 personas y 80 personas. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque pueden ser que nos equivoquemos entre 30 personas menos o 30 personas más de 50. Entonces, eso quiere decir que iría entre 20 y 80 votantes, no se inclinaría por ningún candidato. La pregunta es, ¿qué podemos afirmar con mayor probabilidad? Por ejemplo, en la letra A, decir 150 votos está bien según la información que nos dan acá, pero no consideran el 3% de error. Por lo tanto, lo correcto es decir que entre 120 y 180 personas, entre 120 y 180, votarían por el candidato A. El candidato B dice 39%. Sería correcto decir entre 360 y 420 votos votarían por B, pero aquí dice entre 390 y 420. El candidato C, 41%, es decir, sería correcto decir entre 380 y 430 personas votarían por C. El candidato C ganaría la elección. No es seguro porque igual es menos del 50%. Y aparte que entre el B y el C se confunden porque acá puede ser entre 360 y 420. Y aquí puede ser entre 380 y 420. Entonces también es, o sea, 430. Entonces ahí es confuso. Puede que gane el candidato B o el candidato C. Así que la D no es. Por lo tanto, la elección correcta es la letra E, que entre 20 y 80 votantes no se inclinarían por ningún candidato. Eso sería ya considerando el 3%, que serían 30 personas más o 30 personas menos. Chiquillo, ¿se entiende el margen, lo que significa el margen de error? ¿Y por qué fue la alternativa E? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Qué dicen los demás? ¿No? ¿No se entendió? A ver, ya. Entonces, habíamos dicho que el candidato A tiene un 15% lo apoya. Un 15%. El candidato B lo apoya un 39% de las personas encuestadas. El candidato C lo apoya un 41% de las personas encuestadas y quien no apoya a nadie, o sea, que no votaría por ninguno de los tres, sería un 5%. ¿Ya? Se dice que en total se encuestaron a 1000 personas. Por lo tanto, si sacamos el 15% de 1000, esto equivaldría a 150 personas, esto equivaldría a 390 personas, esto equivaldría a 410 personas y esto equivaldría a 50 personas. ¿Ya? Pero dicen que la encuesta tiene un margen de error de un 3%. Y 3% de 1000 serían 30 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos asegurar con mayor certeza, con mayor certeza, que acá el
votante A, si tenemos a 1000 personas, es seguro no que voten 150, sino que tenemos que asegurar que van a votar entre 120 personas y 180 personas. ¿Se entiende? Porque yo considero el margen de error y el margen de error es 150 hacia abajo, 30 hacia abajo y 30 hacia arriba. Entonces, yo puedo asegurar que al votante A, de las 1000 personas, entre 120 personas y 180 personas van a votar por él. Pueden ser 125, 132, 179, no lo sabemos. A eso se refiere. Acá, 390. No es que 390 personas vayan a votar seguro por B, no, considerando el margen de error de la encuesta, entonces van a votar entre 360 y 420 personas por el candidato B. ¿Ya? Acá 410, no es que 410 personas vayan a votar por C, no, quiere decir que entre 380 personas y 430 personas van a votar, perdón, 40. 440, sí, porque 410 más 30 son 440. Ahí sí. Entre 380 y 440 personas van a votar por C. Y aquí, entre 20 personas y 80 personas van a votar, no van a votar por ninguno. ¿Ya? Entonces lo correcto es decir esto, no esto, porque esto no considera el margen de error. Si bien las estadísticas nos sirven para predecir resultados, pero no con certeza de un 100%. Acá tenemos una certeza de un 97% considerando un 3% de error. Explicándolo así, chiquillos, ¿se entiende el ejercicio? Sí, ahora sí. Entonces, por eso la alternativa es la E, porque ahí la alternativa E dice el intervalo correcto considerando el 3% de error. ¿Ya? Ok, very good. Ya. Necesito, chiquillos, hacer una breve pausa para poder ir a buscar más confort. Lo siento. Mientras tanto, Luisana, escríbame la pregunta. Ahora sí, Luisana, dígame. ¿Qué pasó? Exacto, alto nivel de confianza. 97%. Se considera un alto nivel de confianza arriba del 95%, me parece. Ahí en la estadística más superior hay un parámetro que se llama alfa de Cronbach, que se utiliza en la validación de encuestas, ¿ya? Porque resulta que una encuesta tiene que ser validada estadísticamente. Quiere decir que un buen estudio de las variables que yo estoy midiendo, ¿cierto? Entonces, no es que cualquier persona pueda hacer una encuesta y aplicarla, no. Esas encuestas tienen que ser validadas primero estadísticamente. Ya. Bien, vamos con el 5 y ya con esto estaríamos terminando, chiquillos, por hoy.
Cuando te hablan, Luisana, muy buena pregunta. Mira, cuando te hablan de margen de error, en cualquier contexto, margen de error significa eso, considerar esa cantidad hacia arriba y hacia abajo del número. Tienes que sumar y restar ese número y eso te genera un intervalo en el cual ese podría ser los posibles resultados, tal como lo vimos recién. Si el problema no te nombra la palabra margen de error, entonces tienes que hacerlo así nomás, así como directamente con los datos que te dan. Pero si te dan margen de error, te lo tienen que nombrar. ¿Ya? Ya. Bueno, antes de pasar al siguiente problema, yo en realidad prefiero que vayamos a las medidas de dispersión, chiquillos, porque es algo muy importante para para las próximas clases que vamos a tener. De las medidas de dispersión, recordemos que nos servían, ¿cierto? Porque las medidas de tendencia central nos indican como valores que están al centro en relación con el centro de los datos, que es la mediana, la moda y la media aritmética. Pero las desviaciones estándar nos dicen qué tan dispersos están los datos. Así de simple. Y para saber qué tan dispersos están los datos necesitamos un punto de referencia. ¿Ya? Algo que sería una medida de tendencia central, que en este caso es el promedio o la media aritmética. Ese va a ser nuestro punto de referencia. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando estamos en la galaxia y queremos ver así como la dispersión de los planetas, bueno, consideramos como punto centro el Sol, ¿cierto? Y desde el Sol medimos la distancia de todos los planetas que orbitan alrededor de él. En este caso lo mismo, nuestro punto de referencia es la media aritmética. Y ahí están las fórmulas, ¿cierto? Que ya la vamos a ver aplicando Excel en realidad, que a cada dato se le resta el promedio, luego se le va al cuadrado, se suman esos resultados y se divide por la cantidad de datos. ¿Ya? Eso nos da la desviación estándar. Perdón, la varianza. Y cuando aplicamos la raíz nos da la desviación estándar. ¿Ya? Ahora, fíjense acá que hay una parte del procedimiento en el cual se eleva al cuadrado. Esto hace que se me disparen las unidades que yo estoy midiendo, que se eleven muchísimo, o sea, que sean muy grandes los valores. Entonces, por eso al final aplico raíz para poder aterrizarlo a los valores que yo tengo en realidad, y eso me da la desviación estándar. Por eso la desviación estándar viene siendo más importante que la varianza. ¿Ya? Ahí tenemos para datos no agrupados y para datos agrupados, que está ahí en la tabla, que es donde tenemos que ir multiplicándolo por la frecuencia. ¿Ya? Ahora hay algunas propiedades de la varianza, para que ustedes aquí lo tengan claro, se simboliza con esa letra que es sigma, ¿se acuerdan? Sigma minúscula, porque la sigma mayúscula era la sumatoria. Y x es una variable aleatoria y k un número real, k un número cualquiera, ¿ya? Las propiedades de la desviación estándar. La desviación estándar de un dato siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿ya? La desviación estándar de un número en específico, por ejemplo, si el conjunto de datos fuera solamente un puro número, por ejemplo, de 10 personas se encuestaron cuántos hijos tienen y todos tienen 2 hijos, entonces diría 2, 2, 2, 2, 10 veces 2. Entonces la desviación estándar de eso es 0, porque siempre es el mismo número. A eso se refiere con esta parte. La desviación estándar de un valor específico más un valor real sería lo mismo que la desviación estándar de los datos. Por ejemplo, yo tengo 5 datos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ese es mi conjunto de datos. Y de ese conjunto de datos yo a todos les sumo 2. Entonces tendría 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, eso sería lo mismo, la desviación estándar sería la misma. ¿Se entendió eso? ¿Sí? La desviación estándar, cuando en conjunto de datos le sumamos o le restamos una cantidad a todos los datos por igual, la desviación estándar viene siendo la misma, ¿ya? Eso. Y cuando a cada valor le multiplicamos un número,
por ejemplo, ese mismo conjunto de datos, 1, 2, 3, 4, 5, todos los multiplicamos por 2, me da un nuevo conjunto de datos, ¿cierto? Me daría 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Por ejemplo, la multiplicamos por 2, dijimos. 1, 2, 3, 4, 5. Me daría 2, me daría 4, me daría 6, me daría 8, me daría 10. Va de 2 en 2, ¿cierto? Pero igual, la desviación estándar tendríamos que multiplicarla por ese valor. Y esas son las propiedades. Y en el caso de la varianza es esta misma fórmula, pero sin aplicarle la raíz cuadrada, y por eso aparece como sigma al cuadrado, ¿ya? Porque es el procedimiento antes de aplicarle la raíz cuadrada, ¿ya? Y básicamente las propiedades de la varianza son las mismas. ¿Y por qué es importante las propiedades, chiquillos? Porque muchas preguntas tipo PSU son del tipo propiedades más que aplicar fórmulas, ¿ya? O sea, la varianza siempre va a ser mayor o igual que cero, la varianza de un conjunto de datos que sean todos iguales siempre va a ser cero, cuando le sumemos un valor a cada número la varianza va a ser igual, y cuando multipliquemos un número, ojo que esto es lo único distinto, cuando multipliquemos un número a cada valor del conjunto de datos, ¿ya? La varianza de ese nuevo conjunto de datos va a ser la misma, pero multiplicada por ese valor que se multiplicó elevado a 2. ¿Ya? Eso. Así que, bueno, chiquillos, esta parte es muy importante, como les decía, junto con la medida de tendencia central. Por ser esta única semana no voy a dejar tareas, porque la semana pasada ya estuvieron colocándose al día con todas las tareas. Así que así lo voy a hacer siempre, parece que se los mencioné el otro día, que así lo voy a hacer siempre cada vez que tengamos como una evaluación final. A la semana siguiente no van a haber tareas, ya de la próxima semana vamos a tener tareas, las cuales van a ser consideradas para la nota final de la segunda unidad, ¿ya? Así que eso, todo esto lo van a tener ustedes disponible en el aula virtual. Durante el fin de semana también lo voy a subir y ahora voy a pasar la lista, ¿ya? Mientras tanto, alguien no sé si tiene algún comentario que a lo mejor tenga que ver o no tenga que ver con la clase. Hoy estamos a, ¿cuánto? 12. 12 de junio. Voy a colocar aquí entre paréntesis taller de razonamiento. Ya, Valentina Araya está. No está. Bastián Cáceres está. Tampoco. Alondra sí está. Constanza Canales está. No está. Emanuel tampoco. Aldefonso tampoco. Sofía Loaiza. Pedro Pablo. Felipe sí. Camila sí. Carlos sí. Génesis. Sí la vi. Sí. Isidora. Sí está. Perfecto. Ya. Ahora me falta solamente TP y estamos listos. Doce del 06. Taller de razonamiento. Ya, a ver, ¿quién tenemos? A María José, ¿no? Sebastián Canillán. Sebastián Canillán, sí. La Luisana y la Paula. No sé si tenemos a alguien más de TP. No. Ya, chiquillos. Siendo las 11:16, pueden desconectarse, que estén muy bien y nos vemos el día lunes con nuestra nueva unidad de estadística y probabilidades. Goodbye. Chao, chao. Sí, voy a tratar